Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lautaro Díaz, estudiante de primer año de arquitectura. Vengo a presentar mi mapa conceptual, ¿no es cierto? Este tiene un título, tiene el mismo título del curso, ya que sería, como podemos ver acá, la observación y medios de representación. Ya este mapa conceptual se divide en tres partes, que serían los tres módulos de la asignatura. Tenemos el primero que venimos a analizar el primero, que sería el ser humano como unidad de medida. Empezamos a analizar ¿no es cierto?, que sería la proporción del cuerpo humano, ¿no es cierto?, como podemos ver acá, en el tema del croquis, ¿no es cierto?, en la videoclase el profesor nos enseña y nos indica que se puede dividir en 8 segmentos, ¿no es cierto?, para poder hacer el cuerpo humano y utilizando la unidad de medida que sería la cabeza, ¿no es cierto?, 8 veces para abajo para poder medir todo lo que sería el cuerpo. Y para lo que sería el costado serían las mismas cabezas, pero en los costados, que serían dos cabezas, una cabeza al lado derecho y una cabeza al lado izquierdo. Ahí tenemos los números, ¿no es cierto? Y podemos hacer el torso, ¿no es cierto? Por ejemplo, desde el 2 al 3. Y así sucesivamente hasta el número 8, que serían las piernas y los pies. También tenemos acá, ¿no es cierto?, que sería la representación del cuerpo humano. Acá tenemos una opción que es, también lo saqué de la videoclase, que sería una persona tomando un café y se pueden utilizar estos mismos 8 segmentos. O también se puede hacer una persona corriendo con eso, con esa idea de los segmentos en el tema de la cabeza. ¿Ya? También tenemos la representación del cuerpo humano en distintos niveles de profundidad. Como podemos ver acá en el croquis, nosotros siempre tenemos que hacer un punto del horizonte, ¿ya? Y el punto del horizonte siempre está a la altura de nuestros ojos. Y desde ahí nosotros podemos situar las figuras humanas, unos que estén más cerca y otros que estén más lejos. Paso a analizar ahora el otro módulo, ¿no es cierto?, del ramo, ¿no es cierto?, que sería el observación y análisis por medio de los croquis, ¿no es cierto? El primero que tendríamos, como podemos ver acá, sería identificar elementos relevantes para la representación de un croquis. Como podemos ver acá en el esquema, nuestro profesor, cuando nos indica en el video, la videoclase como está acá, siempre nos indica que hay que hacer cosas importantes para el croquis, cosas relevantes. Sería el punto de fuga, sería dibujar la estructura, un mobiliario importante, ¿no es cierto?, vegetación, cosas importantes, no cosas pequeñas como un macetero que no tendrían asidero para nosotros poder representarlo en el croquis, ¿ya? Acá tenemos otro submódulo, ¿no es cierto?, que sería el dibujo del mobiliario, ¿no es cierto? El mobiliario es muy importante, siempre lo tenemos que hacer desde el punto de fuga, ¿no es cierto?, para que quede muy representado, y siempre tenemos que hacerlo en trazo, nunca tapar la arquitectura, ¿ya? Siempre tenemos que hacerlo en trazo y dejarlo vacío, para que se vea el mobiliario y se vea la arquitectura que se está graficando, ¿ya? Tenemos el dibujo de elementos vegetales, ¿no es cierto?, en croquis, como podemos ver acá. También en la videoclase es muy importante hacer estos elementos, como el tema del mobiliario, sin que tape la arquitectura. Siempre hacer solamente el ribete, ¿ya? Y dejarlo vacío para que siempre se vea la arquitectura, y podemos intencionarlo con luces y sombras, ¿ya? Y por último tenemos el dibujo de elementos de contextos urbanos, que también podemos poner vehículos, ¿no es cierto?, diferentes vehículos, más cercano, más lejano, según lo que se vea en el punto de fuga. Y también de la misma forma que el mobiliario y elementos vegetales sería con ribetes, que se vea el trazo. Y por último tenemos el otro módulo del ramo, ¿no es cierto?, que sería elementos que dan contextos a un croquis, ¿no es cierto? Tenemos acá, en el primer módulo, tenemos el punto de fuga desplazado, ¿no es cierto? Acá, como se indica en el croquis de la videoclase, ¿ya? Se puede hacer diferentes puntos de fugas, no siempre el punto de fuga al centro, como lo hacemos siempre, como es más fácil, lo podemos hacer al lado derecho o al lado izquierdo, y eso nos da mejor intención.
También tenemos en el mismo módulo, tenemos otro punto importante que sería 2 puntos de fuga, ¿ya? Nosotros podemos hacer 2 puntos de fuga y con eso nosotros podemos lograr esta típica casa-esquina, ¿no es cierto?, que podemos ver y podemos graficar. Ya, y por este lado tenemos la representación de elementos y espacio. Acá nosotros podemos hacer puntos de fuga verticales, ¿no es cierto?, para hacer diferentes módulos de espacio, por ejemplo, un primer piso, un segundo piso. Y por último tenemos la proporción de elementos en un croquis, como podemos ver acá en el croquis de la videoclase. Tenemos en el punto de fuga, tenemos diferentes faroles, como podemos ver. El más lejano se va a ver mucho más pequeño y hasta el más cercano mucho más grande, como se grafica acá. Agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias.